Muy buenos días. Les habla el docente Carlos Constantino, encargado del curso de álgebra. ¿Cómo están, chicos? Vamos a resolver hoy el tema de binomio de Newton. En este caso, un tema bastante interesante, correspondiente a la potenciación de términos, en este caso binómicos o polinómicos. Veamos a continuación lo siguiente. En el binomio de Newton, como te mencionaba, lo que vamos a resolver es la potencia de un binomio, que va a tener la forma, en este caso, como puedes observar, x más a la n. Vamos a nosotros a tener siempre las condiciones de esta naturaleza, ¿no? X más a la n, y a esto se le denomina binomio porque tiene dos términos, y en este caso van a tener una potencia enésima. Nosotros vamos a tener tres condiciones que se podría trabajar. El exponente natural, que en este caso, por ejemplo, lo hemos representado con 10. El exponente fraccionario, que está representado con un medio, o la raíz cuadrada de 1 más x, el exponente negativo, que en este caso es menos 1. Para nosotros en el temario o en el balotario de temas que nosotros desarrollamos, vamos a tomar siempre el exponente natural. Entonces vamos a tener esto, x más a la n, como desarrollo, en donde vamos a decir coeficiente binomial de n en 0 de x a la n, coeficiente binomial de n en 1 de x a la n menos 1 por a, coeficiente binomial de n en 2 de x a la n menos 2 de a la 2, hasta el coeficiente binomial de n en n de a la n. En las observaciones decimos que si x más a está elevado a la n, su número de términos va a ser en este caso n más 1. ¿Ya? Su término general. En este caso su término general va a estar considerado de la siguiente manera. Decimos término késimo más 1. Ojo, término késimo más 1. Decimos combinatorio de n en k de x, que es el primer término, a la diferencia de n y k, o sea, n menos k, y a, que es el segundo término, elevado a la k. Esto cuando es contando desde el inicio. Si me preguntaran cuál es el término 5, contando desde el final, entonces hacemos el cambio de los exponentes. El exponente de k, o en este caso de a, le corresponde al k, al x, perdón, y el n menos k le corresponde a la. Eso sería contando desde el final. ¿Sí? Vamos a la siguiente vista. En cuanto al término central, nosotros hablamos que su término central, ¿ya? Hablamos que su término central, en este caso, es par. Bueno, si su n es par, vamos a tener un solo término central, que en este caso va a tener la forma de n más 2 sobre 2. Pero acá estamos hablando de la ubicación. Ten en cuenta que hablamos de la ubicación. Ahora, acuérdate que la fórmula o la forma era késimo más 1. Entonces, si estamos hablando de késimo más 1, estamos hablando de n medios más 1. El valor de k tendría la correspondencia de ser n medios. Si es impar, vamos a tener dos términos centrales, los cuales vamos a denominarlos el primer término central y el segundo término central. En cuanto al primer término central, sería en este caso n más 1 sobre 2. Pero como nosotros siempre vamos a tener el k más 1, tendríamos n menos 1 sobre 2 más 1, correspondiendo el valor de k a n menos 1 sobre 2. Si desarrolláramos el ejercicio, sería combinatorio de n en n-1 de x a la diferencia de los dos datos y elevado al n-1. Dándote cuenta que la resolución sería combinatorio de n en n-1 de x, y el exponente que le corresponde al primer dato sería n más 1 sobre 2 y al segundo sería n-1 sobre 2. En cuanto al segundo término central, va a ser n más 3 sobre 2, ubicación. La condición de n más 1 sobre 2 más 1 correspondería a que el valor de k sería n más 1 sobre 2. Si desarrollamos sería n en n más 1 sobre 2 de x a la n más 1 sobre 2 y y a la n más 1, en donde la diferencia me correspondería a n menos 1 y a n más 1. Date cuenta que este exponente ahora le corresponde al x y este exponente ahora le corresponde a y, ¿cierto? A estos términos se les conoce, por ejemplo, como términos equidistantes, que vamos a verlo acá. Cuando los términos, en este caso, son equidistantes o equidistan, significa que están a una misma distancia. Y la suma de las ubicaciones siempre va a ser igual
al enésimo más 2, o sea, al exponente general que tenga más 2. Por ejemplo, si nosotros cogiésemos este dato y lo sumamos, nos quedaría 2n más 4, ¿cierto? 2n más 4. Y 2n más 4 sobre 2 me quedaría n más 2. ¿Observas? Esa es la condición que nosotros siempre vamos a tener de forma general cuando son términos equidistantes. Ahora mira, cuando me piden hallar la suma de los exponentes, me están hablando que voy a tener que desarrollar todo el ejercicio, en este caso todo el binomio, voy a tener todo el binomio en su desarrollo completo y voy a sumar sus exponentes de las variables que contenga su desarrollo. Pero, profesor, hacerlo de esa manera sería muy tortuoso porque va a ser muy complejo, ¿no? Entonces, la forma nos dice que si quiero toda la suma de los exponentes, sume los exponentes que tengan las variables consignadas en el ejercicio. Por ejemplo, si este tuviese 2 o 3 variables, los exponentes de las 3 condiciones se sumarían. Y en este caso lo representamos por P más Q. Y lo multiplicamos por este n, pero como si fuese una sumatoria de números naturales. O sea, n por n más 1 sobre 2. En el caso de la suma de coeficientes, sería alfa por x a la p más menos beta por x por y a la q a la n. En este caso, si quiero la suma de todos los coeficientes, voy a sumar el coeficiente que tengo acá principal más menos el coeficiente de acá, o sea, lo voy a tomar con todo y signo, y lo voy a elevar a la enésima potencia, ¿sí? Y lo voy a elevar a la enésima potencia. Eso voy a tener en cuenta para desarrollarlo a ese tipo de problemas, ¿correcto? Entonces, eso va a ser para nosotros la suma de coeficientes y la suma de los exponentes. Vamos al siguiente dato. Ahora, ¿qué pasaría si el polinomio, si la base en este caso no es binómica, sino es una base polinómica? Que puede ser un trinomio, puede ser un polinomio de 4 términos, 5 términos. En este caso vamos a tener que utilizar otro tipo de teorías, como la potenciación de un polinomio, que nosotros lo conocemos como la fórmula de Leibniz. Este método que me permite desarrollar potenciaciones con exponente natural también, pero de un polinomio formado por 3 o más términos, se considera Leibniz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a considerar un polinomio formado por k términos para esta forma, el cual está elevado a un exponente n natural y lo denotamos así, mira, observa. Decimos a más b más c hasta x, aquí hay k términos, o sea, hay k sumandos, elevado a la n, que en este caso pertenece a un número natural, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos n, que es mayor o igual que 2, y k, que en este caso es mayor que 2. ¿Por qué mayor que 2? Porque vamos a tener de 3 a más términos. Si fuese de 2 términos, utilizamos la fórmula del binomio de Newton. Entonces, vamos a la obra. Vamos a tener, por ejemplo, en la representación vamos a decir que tengo a más b más c, b o v, b doble, y x. Entonces voy a decir que acá hay k términos. ¿Cómo es su fórmula general o su forma general de desarrollo? Voy a decir que sería la sumatoria. ¿Por qué dicen sumatoria? Mira acá, sumatoria de todos los términos que tengan la misma coincidencia literal, ¿de acuerdo? En donde se va a representar con, en este caso, factorial de n, o sea, del exponente, entre el factorial de los términos que se hayan consignado en la condición de desarrollo. Si tengo k términos, acá voy a tener k multiplicandos, ¿de acuerdo? En este caso, este alfa le voy a considerar como exponente de desarrollo de A, este beta como el exponente de B, este gamma como el exponente de C, ¿de acuerdo? Como lo evidencias acá, hasta tener el último exponente para X, que en este caso le he puesto tita. Ahora, esos exponentes no es que estén al azar, sino que esos exponentes cumplen la condición de que la suma de todos esos exponentes va a tener que ser igual a n, al exponente que tengas acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que los k sumandos sumarían n. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Entonces, yo voy a ver todas las combinaciones de los datos que cumplan con la condición literal que estoy buscando y luego voy a sumarlos para tener el término enésimo de la condición de la potenciación de un binomio. Para calcular ahora el número de términos, lo que hacemos es hacer la fórmula de un combinatorio en donde voy a tener n más k, o sea, voy a tener
el exponente sumado con la cantidad de términos, a eso le quito una unidad y lo coloco en la enésima condición, o sea, en el exponente de referencia que tiene la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Desarrollando todo esto de aquí, me debe salir la cantidad de términos que tiene un dato. ¿Correcto? Vamos entonces a la siguiente condición. Observa. En este caso vamos a tener, mira, vamos a chequear. En el problema número 1. ¿Qué dice el problema número 1? Me dice, calcular el coeficiente del término cuya parte literal, lo que yo te mencionaba, cuya parte literal es 3 a la A, o A a la 3, perdón, B a la 4 y C a la B. En este caso, voy a decir que en la expansión de A más B más C a la 10, voy a tratar de encontrar el coeficiente de dicho dato, ¿no es cierto? El coeficiente de dicho dato, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente, mira. Voy a decir que según la fórmula general, acuérdate, el numerador siempre es el factorial del exponente, que en este caso es 10. Como tienes tres términos, lo que voy a hacer es considerar un alfa, un beta y un gamma, o sea, el exponente para A, para B y para C. No te olvides que según la forma, la suma de estos tres datos debería dar ¿cuánto? Debería dar 10, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora mira, profesor, pero yo no tengo el valor de P. No te preocupes porque mira, acuérdate que si la suma era 10 y para alfa tú necesitas el valor de 3, porque así está la condición. Para beta necesitas 4, entonces ya tengo 3 más 4, 7. Si la suma es 10, ¿cuánto debería ser el valor de P o de gamma? 3. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes por las condiciones. Pero a ti te están preguntando cuál es el coeficiente. Si esto lo hacemos idéntico al coeficiente que quiero buscar, elevado a la 3, b a la 4 y c a la p, entonces este m es el valor de este factorial de acá, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos que este es 3, él es 4 y él es 3. Y él es el valor de m. Vamos a desarrollarlo. Tendríamos factorial de 10, o sea, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¿Por qué lo dejo hasta ahí? Porque en el denominador, acuérdate que beta valía en este caso 4. Y va a convertirse en el factorial de 4. Y puedo simplificar. Sin embargo, el factorial de 3 y el factorial de 3 de él podría desarrollarse como factorial de 3, 6, factorial de 3, 6, y podría simplificar un 6 más, ¿no es cierto? Y también podríamos simplificar un 6 más, ¿no? Un 3 con el 9 y un 2 con el 8. En este caso me queda 3 y 4. La multiplicación de todo esto me queda entonces 4200, que sería el coeficiente que me estás preguntando, ¿cierto? Correcto. Entonces no te olvides que la forma de Leibniz es bastante sencilla y bastante útil en este tipo de condiciones. Y han venido varios exámenes, una preguntas de este tipo. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver qué nos indican ahora. Mira, tenemos por ejemplo, ¿ya? Tenemos por ejemplo la pregunta 2. Nos dice hallar el grado absoluto del término 25 en el desarrollo de x al cuadrado menos y a la 3 elevado a la 26. ¿Sí? Elevado a la 26. Para nosotros, vamos a tener en cuenta, de lo siguiente, ¿ya? De lo siguiente. Para poder tener el desarrollo más atinadamente. Primero vamos a tener en cuenta que nuestro dato A en nuestra fórmula va a ser x al cuadrado, nuestro dato B va a ser menos y al cubo y el n va a ser el exponente 26. Si me pides el término 25, mi k más 1 va a ser 25 y mi k va a ser 24. Entonces, utilizando nuestra fórmula, reemplacemos nuestros datos aquí. Tendríamos combinatoria de 26 en 24 de x al cuadrado, 26 menos 24 y menos y al cubo elevado a la 24. Desarrollamos esta expresión y vamos a tener en este caso que el grado absoluto de la condición sería 4 más 72, sería 76. Así de simple y así de sencillo, ¿correcto? Entonces, eso más o menos es para nosotros
este tipo de condiciones. Veamos en el siguiente problema. ¿Sí? Veamos en el siguiente problema. Tendríamos nosotros lo siguiente. En el desarrollo de la expresión nos dicen que tengo una x menos 1 sobre la raíz de x elevado a la 14. Existe un término que contiene a x al cuadrado. El término que ocupa este término contando a partir del final es. Entonces mira que me están pidiendo a partir del final. Por lo tanto, podemos hacer la fórmula como podemos hacer lo que te voy a indicar ahorita. Que de repente te va a parecer sencillo también y puedes hacerlo y aplicarlo. Entonces mira, nosotros decimos que según la condición tendríamos que el término késimo más 1 sería combinatorio de 14 en k, el primer término elevado a la 14 menos k y el segundo término elevado a la k. Estoy utilizando la fórmula desde el inicio, pero me están pidiendo qué término ocupa contando a partir del final. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En este caso, ¿por qué le colocamos menos 1 a la k? Es una forma también de representar el exponente, ¿no es cierto? Porque mira acá, este negativo, 1, lo vamos a sacar con k. Vamos a sacarlo acá como desarrollo, para que no nos complique mucho. Aquí tendríamos este dato y luego tendríamos el 14 menos k con el menos 1 medio de aquí, o sea, menos el k medios, operándose en un solo dato. Ahora, me están preguntando que contenga x a la 2. Significa que este exponente de acá tenga valor 2. Por lo tanto, al resolver me sale que k vale 8. Conociendo que k vale 8, entonces si tú reemplazaras, ¿no es cierto?, en este término de acá, este sería el término 9, ¿correcto? Entonces, mira, hemos reemplazado término 1, término 2, término 9 hasta el 15. O sea, el término 9, ¿qué lugar ocupa contando a partir del final? Fácil, pues dices 15 menos 9 más 1. Entonces, ¿qué lugar es? El lugar séptimo. Y ahí tendrías lo que te están preguntando. Hoy en la clase, en este caso sincrónica, vamos a tener en la condición del desarrollo de todos los datos y todas las preguntas que tú tengas para poder resolverlo, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego.